Un niño le suplica a su maestra que no lo deje volver a casa con su tío. Preocupada, ella decide seguirlos y al espiar por la ventana, el motivo la deja horrorizada. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. Paola, una maestra de primaria de 34 años, entró al aula con su habitual energía y calidez, lista para recibir a sus alumnos. Sin embargo, ese día había algo diferente. Un nuevo estudiante se uniría a su clase, Julián, un niño de 8 años que llegaba transferido de otra escuela. Desde el momento en que lo vio entrar por la puerta, Paola notó algo en el que la hizo sentir una punzada de preocupación. Julián, con su ropa desgastada y una mochila visiblemente vieja, caminaba cabizbajo. A diferencia de los otros niños que reían y hablaban entre ellos, él se mantenía en silencio, mirando el suelo mientras avanzaba hacia su asiento. Paola intentó darle una cálida bienvenida, pero el niño apenas la miró antes de asentir tímidamente. A medida que avanzaba la mañana, Julián participaba poco en las actividades. Paola, desde su escritorio, observaba su comportamiento retraído. Mientras los otros niños levantaban la mano emocionados para participar, Julián mantenía la cabeza baja, como si quisiera pasar desapercibido. Paola no pudo evitar notar la diferencia. Su experiencia le decía que algo más estaba ocurriendo. Cuando llegó la hora del almuerzo, la preocupación de Paola creció. Los niños se acomodaron en sus escritorios para comer. Los colores brillantes de las loncheras y las comidas saludables destacaban, pero no en el caso de Julián. El niño sacó de su mochila un trozo de pan viejo y aplastado, envuelto en un papel arrugado. Paola sintió un nudo en el estómago al ver la escena. Mientras los demás niños disfrutaban de sus sándwiches y frutas, Julián apenas mordía su pedazo de pan, intentando que nadie lo notara. Sin pensarlo 2 veces, Paola se acercó a él. Con su tono más amable y maternal, le ofreció uno de sus sándwiches. Julián, traje de más hoy. ¿Te gustaría uno?, le dijo, extendiéndole el sándwich envuelto cuidadosamente. Julián levantó la mirada por primera vez en todo el día. Sus grandes ojos reflejaban sorpresa y algo de vergüenza. Al principio, negó con la cabeza. No, gracias, maestra, murmuró, casi inaudible. Paola insistió suavemente, sin querer presionarlo, pero deseando que supiera que estaba allí para ayudarlo. De verdad, me gustaría que lo aceptaras. Es mucho para mí sola, y además, es de jamón, mi favorito. Estoy segura de que te gustará. Después de unos segundos de duda, Julián finalmente aceptó el sándwich con manos temblorosas. Paola notó lo delgado que estaba, y cómo devoraba el sándwich en silencio, como si fuera la primera comida decente que había tenido en días. Su corazón se encogió. ¿Qué tipo de situación estaba viviendo este niño para que se alimentara de esa manera? Paola, desde su lugar, no pudo dejar de pensar en él durante el resto de la jornada. Las pequeñas interacciones que había tenido con Julián solo aumentaban su preocupación. No se trataba solo de la timidez, había algo más profundo, una tristeza en sus ojos que hablaba de una historia difícil. Y entonces, la idea de investigar más sobre su situación empezó a rondar en su mente. Al final del día, mientras los padres llegaban a recoger a sus hijos, Paola se dio cuenta de que Julián no tenía una madre que lo esperara en la puerta, como la mayoría de los otros niños. En cambio, apareció un hombre alto y fornido que lo tomó de la mano sin decir una palabra. Paola observó cómo el hombre, que más tarde supo que era su tío Germán, ni siquiera la miró mientras se llevaba al niño. Ese primer día dejó a Paola con más preguntas que respuestas.
Algo en Julián no estaba bien, y su instinto protector se activó con fuerza. Aunque aún no sabía qué hacer al respecto, estaba decidida a descubrir qué era lo que escondía ese niño, qué historia había detrás de esos ojos tristes. Al día siguiente, el rostro de Julián seguía presente en la mente de Paola. Mientras preparaba el aula para recibir a sus alumnos, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. El pan aplastado, la ropa desgastada, la mirada triste. Y ese hombre que lo había recogido, su tío Germán, cuya presencia le había causado un mal presentimiento. Algo no estaba bien, y Paola sabía que no podía ignorar lo que su intuición le decía. Las horas pasaron, y los alumnos comenzaron a llegar, llenando el aula con sus risas y energía infantil. Sin embargo, Paola no podía dejar de buscar a Julián con la mirada. Finalmente, lo vio entrar, de nuevo con su mochila vieja y el mismo semblante retraído del día anterior. Saludó a la maestra con un tímido buenos días antes de sentarse en su escritorio, en una esquina del aula. Durante la clase, Paola observó a Julián de cerca. No participaba en las actividades, y cuando lo hacía, era con una actitud de cansancio, como si estuviera agotado física y emocionalmente. Paola trató de incluirlo en las actividades, pero notaba que sus intentos eran en vano. El niño parecía estar en otro mundo, desconectado de todo lo que lo rodeaba. Al llegar la hora del almuerzo, Paola decidió observar más de cerca lo que sucedía. Julián, como el día anterior, sacó un pedazo de pan viejo de su mochila, pero esta vez, su mirada era aún más sombría. Paola se acercó, nuevamente con un sándwich en la mano. Julián, hoy también traje uno extra, dijo con una sonrisa cálida, tratando de aliviar la tensión en el rostro del niño. Julián levantó la mirada y la estudió por un segundo antes de asentir y aceptar el sándwich. Gracias, maestra, murmuró en voz baja. Mientras Julián comía, Paola notó algo diferente, un moretón oscuro en su brazo, justo debajo de la manga de su camiseta. Su corazón se aceleró. ¿Podría haber una situación de maltrato detrás de todo esto? Julián, ¿estás bien?, preguntó Paola con suavidad, tratando de no alarmarlo. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí para escucharte, ¿de acuerdo? El niño asintió, pero evitó su mirada, como si estuviera acostumbrado a ocultar su dolor. Paola sintió una mezcla de impotencia y preocupación, consciente de que no podía obligarlo a hablar, pero sabiendo que algo muy grave ocurría en su vida. Esa tarde, mientras los alumnos recogían sus cosas para irse a casa, Paola observó de nuevo cómo el tío Germán llegaba para recoger a Julián. El hombre seguía proyectando esa misma frialdad inquietante, casi sin dirigirse al niño, más allá de un gesto brusco para que lo siguiera. Julián obedeció en silencio, manteniendo la cabeza baja, como si temiera hacer algo que pudiera desatar una reprimenda. Paola intentó acercarse a Germán, decidida a entablar una conversación y conocer más sobre la situación familiar de Julián. Pero cuando lo abordó en la entrada de la escuela, el hombre apenas levantó la vista. Hola, soy Paola, la maestra de Julián. Solo quería saber cómo le va en casa, si todo está bien, dijo, tratando de sonar casual pero con una evidente preocupación en su voz. Germán la miró brevemente, sus ojos fríos y distantes. Está bien, gracias, respondió de manera seca y cortante, antes de girarse y marcharse con Julián sin agregar nada más. Paola se quedó parada en la puerta de la escuela, sintiendo cómo crecía en su interior una sensación de urgencia. Algo estaba muy mal, y sabía que no podía ignorarlo. Esa noche, mientras cenaba con su esposo Miguel, compartió sus preocupaciones. Hay algo en Julián que no me cuadra, Miguel. Su ropa, su comportamiento,
y hoy vi un moretón en su brazo. Además, su tío es muy distante, casi frío. Tengo el mal presentimiento de que ese hombre le está haciendo daño. Miguel, que siempre escuchaba pacientemente a su esposa, frunció el ceño con preocupación. ¿Has hablado con él directamente? Lo intenté, pero no me dio ni una palabra más de lo necesario. Está claro que no quiere hablar de Julián, y eso me asusta aún más. Miguel asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Tal vez deberías hablar con la dirección de la escuela o con alguien que pueda intervenir, Paola. No puedes quedarte sin hacer nada. Esa noche, Paola apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de imágenes de Julián, su carita triste, el moretón en su brazo, la manera en que su tío lo miraba. Sabía que debía actuar, pero no estaba segura de cómo hacerlo sin poner en riesgo la seguridad del niño. Lo único que tenía claro era que no podía permitir que Julián siguiera sufriendo en silencio. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Al día siguiente, Paola llegó a la escuela más decidida que nunca. No podía dejar de pensar en las palabras de Miguel y en la forma en que Germán la había evadido. Sabía que tenía que encontrar una manera de ayudar a Julián, pero también era consciente de que cualquier paso en falso podría empeorar la situación. Cuando Julián llegó al salón, su rostro reflejaba el mismo cansancio de siempre. Sin embargo, ese día, su comportamiento era aún más reservado, como si algo lo hubiera afectado más de lo habitual. Paola, con su instinto de maestra y protectora en alerta máxima, decidió esperar el momento adecuado para hablar con él. Al final de las clases, mientras los demás niños se iban a casa, Julián se quedó rezagado, recogiendo sus cosas lentamente. Paola notó que sus manos temblaban y que parecía angustiado. Decidió que no podía esperar más. «Julián, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, acercándose a él. El niño la miró con ojos vidriosos, llenos de una mezcla de miedo y desesperación. Al principio, no dijo nada, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos, pero luego, en un arranque de valentía o tal vez de necesidad, rompió el silencio. «Maestra, no quiero irme con mi tío», murmuró, su voz temblando. «Tengo miedo de regresar a casa». El corazón de Paola se encogió al escuchar esas palabras. Sabía que este era un momento crucial. Julián finalmente había abierto una pequeña ventana a su mundo interior y no podía dejar pasar esa oportunidad. «Julián, puedes confiar en mí», le dijo, agachándose para estar a su altura. «Si hay algo que te preocupa, lo podemos resolver juntos, pero necesito que me cuentes qué está pasando». Julián bajó la cabeza, mirando el suelo con una expresión de derrota. «Mi tío no es malo, pero a veces se enoja mucho, y me da miedo». «No quiero volver a casa», dijo con voz apenas audible. Paola sintió un nudo en la garganta. Era evidente que había algo más detrás de las palabras de Julián, algo que lo estaba aterrorizando, pero aún no se sentía capaz de contarlo todo. Decidió no presionarlo más en ese momento. «No te preocupes, Julián. Vamos a encontrar una solución», le aseguró Paola, colocando una mano reconfortante en su hombro. Sin embargo, justo en ese momento, el familiar sonido de la puerta de la escuela abriéndose resonó en el aula. Germán había llegado para recoger a Julián. Paola sintió una oleada de tensión. Sabía que no podía dejar que Julián se fuera sin hacer nada, pero también debía ser cuidadosa para no ponerlo en una situación más difícil. «Vamos, Julián, es hora de irnos», dijo Germán con su habitual tono seco, sin siquiera mirar a Paola. Julián dudó por un instante antes de recoger su mochila y dirigirse hacia la puerta.
Paola lo observó con impotencia, pero algo dentro de ella la impulsó a actuar. Decidió seguirlos discretamente, con la esperanza de obtener más información sobre lo que estaba ocurriendo en la vida de Julián. Esperó unos minutos antes de salir de la escuela, manteniéndose a una distancia prudente mientras seguía a Germán y Julián por las concurridas calles de la ciudad. Los observó mientras tomaban un autobús que los llevó hasta las afueras de la ciudad, a una zona donde las casas estaban en mal estado, algunas a punto de derrumbarse. Paola sintió un escalofrío al ver el lugar al que llevaban a Julián. Finalmente, Germán y Julián llegaron a una vivienda destartalada, con ventanas rotas y paredes que parecían a punto de caerse. Desde la acera de enfrente, Paola los observó entrar. Se acercó sigilosamente hasta una de las ventanas, donde pudo ver el interior de la casa. Julián estaba sentado en una silla, con la cabeza baja, mientras Germán caminaba de un lado a otro, visiblemente agitado. Aunque no podía oír lo que decían, la tensión en el ambiente era palpable. Paola sacó su celular y, con manos temblorosas, comenzó a grabar la escena. Sabía que necesitaba pruebas y quería ayudar a Julián. En su interior, luchaba con el temor de estar cometiendo una intromisión peligrosa, pero no podía dejar que el miedo la paralizara. La seguridad de Julián era lo más importante. Después de unos minutos, decidió retirarse. No quería que Germán la descubriera, pero sabía que lo que había visto confirmaba sus sospechas. Julián estaba en peligro. Esa noche, después de revisar la grabación, Paola supo que debía actuar rápido, pero con precaución. Tenía la intención de llevar las pruebas a las autoridades, pero también sabía que, si se apresuraba, podría poner a Julián en una situación aún más vulnerable. Al día siguiente, Paola no podía concentrarse en su trabajo. La imagen de Julián temblando de miedo no salía de su mente. Sabía que debía enfrentarse a Germán y sacarle la verdad. Sin embargo, antes de hacer cualquier movimiento impulsivo, decidió hablar con Miguel. «No puedo dejar que esto siga así, Miguel», le dijo esa noche, mientras cenaban en silencio. «Julián necesita ayuda, pero no sé cómo manejar esto sin empeorar la situación». Miguel la miró con preocupación. «Paola, si crees que el niño está en peligro, lo mejor es que hables con las autoridades. Tienes pruebas. Pero también entiendo que no quieres asustar a Julián. Tal vez deberías intentar hablar con Germán directamente». Paola sabía que su esposo tenía razón. No podía seguir ignorando la situación, pero también debía ser cautelosa. Esa misma tarde, decidió enfrentar a Germán una vez más, dispuesta a descubrir la verdad. Cuando lo abordó frente a la escuela, Germán no pudo evitar mostrarse nervioso. Paola, firme pero compasiva, lo miró directamente a los ojos. «Germán, necesito saber qué está pasando con Julián. Ya no puedes seguir ocultando la verdad. Si realmente te importa su bienestar, debes contarme lo que está sucediendo». Germán intentó esquivar la pregunta, como siempre lo hacía, pero esta vez Paola no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Finalmente, después de un largo silencio, Germán se quebró. «No es lo que piensas. Yo solo quería protegerlo», dijo, con la voz temblorosa. «Raúl, su padre, es un hombre peligroso. No quería que Julián volviera a sufrir, así que lo saqué de esa vida. Pero no puedo hacer esto solo». Las palabras de Germán sorprendieron a Paola. Aunque había sospechado que algo no estaba bien, nunca imaginó la magnitud de lo que Julián había enfrentado. Sabía que no podía permitir que las cosas siguieran así, pero también comprendió que Germán había actuado desde el miedo y la desesperación. «Germán, no puede seguir escondiendo a Julián de esta manera. Necesita una vida normal,
y yo estoy dispuesta a ayudarte a encontrar una solución, le dijo Paola con determinación. Después de la impactante confesión de Germán, Paola sabía que debía actuar con rapidez, pero también con cautela. La verdad sobre el padre de Julián, Raúl, era más sombría de lo que había imaginado. Ahora tenía que encontrar una manera de asegurar el bienestar del niño, pero sin ponerlo en una situación más peligrosa. Decidió que la única forma de proceder era hablar con Miguel y buscar ayuda profesional para manejar esta delicada situación. Aunque Germán había secuestrado a Julián para protegerlo de su padre, mantener al niño escondido en esas condiciones no era sostenible ni seguro a largo plazo. Esa misma tarde, Paola volvió a casa y le contó a Miguel todo lo que había descubierto. No podemos dejar que Julián siga viviendo así, Miguel. Sé que Germán quiere protegerlo, pero este no es el camino. Necesitamos ayuda legal, le dijo con tono urgente. Miguel, siempre el apoyo firme de Paola, asintió con la cabeza. Tienes razón. Conozco a alguien que nos podría ayudar, un buen abogado que ha manejado casos familiares difíciles antes. Podríamos hablar con él para ver cuáles son nuestras opciones, sugirió. Paola respiró aliviada. Sabía que no podía manejar esto sola y que era el momento de buscar ayuda externa. Esa noche, después de ponerse en contacto con el abogado, el señor Gutiérrez, decidieron organizar una reunión con Germán al día siguiente. Era crucial que él entendiera que necesitaba confiar en ellos y que había una forma de proteger a Julián sin tener que vivir con miedo. Al día siguiente, Paola se encontró con Germán a la salida de la escuela. Esta vez, él la miró con una mezcla de incertidumbre y agotamiento. Sabía que no podía seguir huyendo de la situación. Germán, hablé con mi esposo y hemos encontrado a alguien que puede ayudarnos, dijo Paola con voz firme pero tranquilizadora. Un abogado especializado en casos como el tuyo. No tienes que seguir ocultando a Julián. Hay una manera de protegerlo legalmente, pero necesitamos tu cooperación. Germán dudó por un momento. Su vida había estado marcada por la desconfianza y el miedo durante tanto tiempo que la idea de involucrar a otras personas lo aterrorizaba. Sin embargo, al mirar a Paola, vio en sus ojos una sinceridad que lo convenció de que esta era la mejor opción para su sobrino. Está bien, Paola. Haré lo que sea necesario para mantener a Julián a salvo, pero no sé si la ley estará de nuestro lado, respondió Germán con voz cansada. Paola lo miró con comprensión. Lo sé, Germán. Pero no podemos seguir así. Julián necesita estabilidad, y tú también. El abogado nos guiará en lo que tenemos que hacer. Con la decisión tomada, Paola y Germán se reunieron con el señor Gutiérrez ese mismo día. El abogado escuchó atentamente la historia de Germán, desde cómo había secuestrado a Julián para protegerlo del abuso de su padre, hasta las difíciles condiciones en las que habían estado viviendo. El señor Gutiérrez, con su vasta experiencia, sabía que este sería un caso complicado, pero estaba dispuesto a luchar por la seguridad de Julián. Germán, lo que has hecho por Julián muestra que lo amas y quieres protegerlo, pero necesitamos hacer esto de manera legal. Lo primero que debemos hacer es presentar un caso ante un juez para que tú obtengas la custodia legal de Julián. También debemos asegurarnos de que Raúl, el padre de Julián, no pueda acercarse a él, explicó el señor Gutiérrez. Germán, aunque nervioso, asintió con la cabeza. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad y dar un paso hacia adelante. Haré lo que sea necesario para que Julián esté seguro, dijo Germán con determinación. Con el apoyo del señor Gutiérrez, comenzaron a preparar el caso. Paola, fiel a su promesa, estuvo al lado de Germán en todo momento, apoyándolo tanto emocional como logísticamente.
Miguel también jugó un papel fundamental, ayudando a Germán a encontrar un empleo temporal en el restaurante donde trabajaba, para que pudiera tener un sustento mientras el proceso legal avanzaba. El tiempo pasó, y el caso de custodia de Julián llegó finalmente a los tribunales. Durante el juicio, el testimonio de Germán conmovió al juez Mendoza, un hombre conocido por su sentido de la justicia y empatía en casos familiares. Germán relató con detalles cómo había rescatado a Julián de una vida de abuso y cómo había hecho todo lo posible para mantenerlo a salvo, aunque sabía que su método no era el ideal. Sé que lo que hice no fue lo correcto legalmente, pero no podía permitir que Julián siguiera sufriendo. Todo lo que he hecho ha sido por amor a mi sobrino, y solo quiero que él tenga una vida mejor, dijo Germán con sinceridad. El juez Mendoza, después de escuchar todos los testimonios, incluidos los de Paola y Miguel, así como las pruebas del abuso que Raúl había infligido a Julián, tomó una decisión. Germán, reconozco tu sacrificio y tu dedicación para proteger a Julián. Aunque tus métodos no fueron los correctos, queda claro que tu intención siempre fue el bienestar del niño. Por lo tanto, otorgo la custodia legal de Julián a ti, con la condición de que te comprometas a brindarle una vida estable y segura. El tribunal también emitirá una orden de restricción contra Raúl, quien ya está bajo custodia, declaró el juez Mendoza. Al escuchar esas palabras, Germán sintió una mezcla de alivio y gratitud. Finalmente, su lucha por proteger a su sobrino había sido reconocida y Julián estaba a salvo. Paola, desde la parte trasera de la sala, no pudo evitar sentir una gran satisfacción. Había sido un camino difícil, pero finalmente habían logrado asegurar el futuro de Julián. Al salir del tribunal, Germán la abrazó, algo que nunca había hecho antes. Gracias, Paola. No sé cómo habríamos logrado esto sin ti, dijo con emoción. No fue solo por mí, Germán. Todos hicimos esto juntos, por Julián, respondió Paola, sonriendo. Esa noche, Julián, ahora legalmente bajo el cuidado de Germán, durmió en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que, aunque su vida había sido difícil, finalmente tenía un futuro seguro y lleno de esperanza. Con la custodia asegurada, Julián comenzó a reconstruir su vida junto a Germán y con el apoyo constante de Paola y Miguel. Con el juicio terminado y la custodia de Julián legalmente otorgada a Germán, parecía que las cosas finalmente empezaban a encaminarse. Paola y Miguel estaban profundamente satisfechos con el resultado, pero sabían que este era solo el principio de un nuevo capítulo en la vida de Germán y Julián. Aunque el peligro inmediato había sido eliminado con la captura de Raúl, el padre biológico de Julián, la vida de ambos seguía marcada por las dificultades y el trauma de todo lo vivido. Fue en ese momento que Paola y Miguel decidieron involucrarse aún más, ofreciéndole su apoyo no solo emocional, sino también tangible. Una tarde, mientras conversaban en la cocina de su pequeño departamento, Paola se volvió hacia Miguel con un aire pensativo. Miguel, hemos hecho lo correcto al ayudar a Julián y a Germán. Pero siento que aún podemos hacer más. Ellos no tienen un hogar estable, y Germán está pasando por muchas dificultades para encontrar un lugar adecuado donde puedan vivir, dijo Paola, con una expresión preocupada. Miguel asintió, siempre dispuesto a seguir el instinto generoso de su esposa. Estaba pensando lo mismo. Tal vez podríamos ofrecerles quedarse con nosotros por un tiempo, al menos hasta que encuentren un lugar más adecuado. No me sentiría bien sabiendo que, aunque ahora están seguros, siguen enfrentando problemas por falta de un hogar decente, sugirió Miguel. Paola sonrió, aliviada de que Miguel compartiera sus pensamientos. Eso mismo estaba pensando. Germán ha demostrado ser un buen hombre, y Julián necesita estabilidad, no solo en términos legales,
sino también en un entorno donde se sienta amado y protegido. Si les ofrecemos nuestra casa temporalmente, estoy segura de que eso les ayudaría mucho, respondió Paola con determinación. Esa misma noche, invitaron a Germán a cenar, junto con Julián. Durante la cena, la conversación fue ligera, pero Paola y Miguel sabían que pronto tendrían que plantear su oferta. Después del postre, Paola tomó aire y miró a Germán con una sonrisa tranquila. Germán, hemos estado hablando con Miguel, y creemos que podría ser una buena idea que tú y Julián se quedaran con nosotros por un tiempo, mientras encuentran un lugar más estable. Sabemos que ha sido difícil para ambos, y queremos que sepan que tienen nuestro apoyo incondicional, dijo Paola con suavidad. Germán, sorprendido por la oferta, dejó su cuchara en la mesa y miró a Paola y Miguel con una mezcla de gratitud y duda. No sé qué decir, esto es muy generoso de su parte. Han hecho tanto por nosotros ya. No quiero ser una carga para ustedes, respondió Germán, visiblemente emocionado, pero también reacio a aceptar más ayuda. Miguel, con su típico tono tranquilizador, intervino. No eres una carga, Germán. Todos hemos pasado por momentos difíciles y sabemos lo que es necesitar una mano amiga. Julián es un buen chico y tú eres un buen hombre. Solo queremos que sepan que no están solos, dijo Miguel, mirándolo a los ojos. Julián, quien había estado escuchando en silencio, levantó la vista y sonrió tímidamente. Gracias, Paola. Gracias, Miguel, dijo Julián con un tono bajo pero lleno de gratitud. Germán asintió, finalmente aceptando la oferta. Está bien. Acepto su generosidad. No sé cómo podré pagarles por todo lo que han hecho, pero prometo que trabajaré duro para encontrar un lugar propio pronto, dijo Germán, emocionado. En los días siguientes, Germán y Julián se mudaron temporalmente a la casa de Paola y Miguel. La dinámica familiar se ajustó rápidamente, y Julián, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sonreír con más frecuencia. Germán, por su parte, empezó a trabajar en el restaurante donde Miguel tenía contactos, ganando un salario honesto que le permitiría ahorrar para un futuro mejor. Mientras tanto, Julián, gracias al ambiente seguro y amoroso que ahora lo rodeaba, comenzó a mejorar en la escuela. Paola seguía siendo su maestra y notó un cambio positivo en él, tanto en su rendimiento académico como en su confianza personal. Una tarde, después de clases, Paola llevó a Julián al parque cercano, donde se sentaron en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Julián, jugando con una hoja caída, miró a Paola con una mezcla de curiosidad y gratitud. ¿Crees que todo va a estar bien de ahora en adelante?, preguntó Julián, con un tono de voz lleno de esperanza. Paola sonrió, sintiendo el peso de la pregunta, pero también la verdad detrás de su respuesta. Sí, Julián. Las cosas han sido difíciles, pero ahora estás rodeado de personas que te aman y te cuidan. No puedo prometer que nunca habrá más dificultades, pero te prometo que nunca más estarás solo para enfrentarlas, dijo Paola, poniendo una mano suave en el hombro del niño. Julián asintió, sintiendo un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de los meses, Germán pudo ahorrar suficiente dinero gracias a su trabajo en el restaurante y finalmente encontró un pequeño apartamento donde él y Julián podrían vivir de manera estable. Aunque la mudanza fue agridulce, ya que se habían encariñado con Paola y Miguel, sabían que era el momento de comenzar de nuevo por su cuenta. Paola y Miguel los ayudaron con la mudanza, y al final de ese día, mientras se despedían, Paola se sintió llena de orgullo por todo lo que habían logrado juntos. Nunca vamos a olvidar todo lo que han hecho por nosotros, dijo Germán, con una sonrisa agradecida.
Siempre estarán en nuestras vidas, y esta es su casa también. Julián, con una gran sonrisa, abrazó a Paola y Miguel. Gracias por todo, dijo con emoción. Paola, con los ojos llenos de lágrimas, los abrazó de vuelta. Aquí siempre tendrán un lugar, chicos. Esta es una nueva oportunidad para todos nosotros, y sé que les esperan cosas buenas en el futuro, respondió con una mezcla de alegría y tristeza. Con el tiempo, Julián y Germán comienzan a reconstruir sus vidas. Paola y Miguel, comprometidos con ayudar a esta nueva familia, les brindan un hogar temporal lleno de amor y apoyo. Julián, quien antes era un niño tímido y lleno de miedo, empieza a sonreír más, a participar activamente en clase y a abrirse emocionalmente. Germán, por su parte, se siente aliviado por haber podido finalmente proteger a su sobrino de manera legal, sin el temor constante de que su violento hermano lo lastime. El proceso no ha sido fácil para ninguno de los involucrados. Paola, Germán y Julián tuvieron que enfrentarse a momentos muy duros en los que sus esperanzas parecían tambalear. El juicio y la verdad revelada sobre el padre biológico de Julián dejaron marcas profundas en la vida de este niño, pero también sentaron las bases para un nuevo comienzo lleno de esperanza y estabilidad. Germán, quien había pasado años cargando con la culpa de haber secuestrado a su sobrino, finalmente pudo soltar ese peso al ver que sus acciones, aunque desesperadas, habían salvado la vida de Julián. En este nuevo capítulo, Paola sigue siendo una pieza fundamental en la vida de Julián. Le ayuda con sus estudios y le proporciona ese cariño maternal que tanto necesitaba. En las noches, mientras cena con Miguel, Paola reflexiona sobre todo lo que ha ocurrido y como una pequeña acción, ofrecer un sándwich a un niño, fue el catalizador para cambiar la vida de toda una familia. Miguel también ha sido un gran apoyo, tanto para Paola como para Germán. A través de su red de contactos, le consigue a Germán un trabajo en el restaurante, permitiéndole ganar dinero honestamente y ofreciendo a Julián la seguridad de un hogar donde no le falta nada. Las cenas en familia, las risas compartidas y las conversaciones sobre el futuro se han vuelto parte de la rutina diaria, algo que Julián nunca había experimentado antes. Finalmente, Julián se convierte en un niño seguro, alegre y con sueños para el futuro. Quiere estudiar y ser médico, inspirado por la bondad de las personas que lo rodearon en los momentos más oscuros de su vida. Germán, lleno de gratitud, se compromete a brindarle las mejores oportunidades, sabiendo que ahora, con la estabilidad legal y emocional que ambos han ganado, todo es posible. Esta historia es un poderoso recordatorio de cómo el amor, la compasión y la solidaridad pueden transformar vidas. En un mundo donde muchas veces el dolor y la injusticia parecen prevalecer, siempre hay espacio para la esperanza, el cambio y la redención. La historia nos enseña que, a pesar de las circunstancias difíciles, con el apoyo de los demás y la voluntad de ayudar, es posible superar los obstáculos más oscuros y encontrar un nuevo camino lleno de posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias de corazón, hasta luego.